Buenas noches, Gastón, buenas noches, Katy, buenas noches a todos los televidentes. Recién salidas del horno, Sí. las medidas, en realidad recién salido del horno el anuncio. Devaluación del 100%. Grande, ¿no? Es más, se esperaba que haya una gran devaluación, algunos lo ubicaban en torno a 650 pesos, otros más cerca de 700 y algunos a 800. O sea, yo porque creía que iba a estar más cerca de los 800 porque el dólar futuro a diciembre se estaba comercializando a 800 pesos. Entonces dije, bueno, es muy probable que vaya hasta ahí y aparte se van filtrando, ¿no? las medidas Claro. desde los equipos económicos, así que bueno, Eso se esperaba. no es que no significa para entender de que el dólar, todos los dólares van a estar 800, sino que el oficial, el que vende el Banco Nación, pasa 800, por ende el blue, el dólar con tarjeta, Claro, todos los otros dólares suben también. Entiendo yo que esta devaluación del tipo de cambio oficial Ajá. va a ser exclusivamente para lo que va a ser el comercio internacional, o sea, las exportaciones, las importaciones, que además las importaciones van a tener una suba en el impuesto país, ¿no? O país, no sé cómo se pronuncia. Más todavía. Sí. No anunció qué porcentaje, pues estima un 20% sobre el tipo de cambio oficial. O sea, 800 más un 20%, ese sería como el valor final al cual le vendería el Banco Central de la República Argentina los dólares a los importadores. Ahora, tampoco especificó si es para las importaciones nuevas o para las importaciones que ya se hicieron, pero que el Banco Central todavía no le giró los dólares a los importadores. De estos anuncios surgen infinita cantidad de interrogantes, pero bueno, en líneas generales las medidas son lo que se esperaban, son las medidas que fueron anunciadas durante toda la campaña de Javier Milei, son las medidas que anunció en su discurso presidencial, o sea, no nos podemos dar por sorprendidos. Las medidas, es el día 2, ¿no? de gobierno. Bueno, vamos a ver cómo esto impacta, como decía Gastón, en el dólar, los dólares paralelos, tanto legales como ilegales, o sea, el dólar blue, el dólar de la calle, vamos a ver a cuánto se comercializa mañana, muy probablemente que tenga una disparada a la alza, no sabemos cuánto. Los dólares en la bolsa o en el mercado financiero, una gran incógnita también. Las acciones, los bonos de la Argentina, muy probablemente abran a la alza, ¿no es cierto?, con este paquete de ajuste fiscal, ¿no? Esto es una muestra, cómo interpreta el mercado internacional estas medidas, como una gran muestra de responsabilidad fiscal de los nuevos administradores del fisco, que claramente en la mitad de la conferencia, que duró alrededor de 17 minutos, se dedicó a explicar, ¿no es cierto?, cuál es el origen o cuál es el problema que nos lleva a una economía absolutamente intervenida y con alta inflación como la que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo por unos meses. Así que claramente era explicar cuál es el origen del problema, las consecuencias y que con este tipo de paquete de medidas se ataca el origen del mal, ¿no? No los Bueno, él habló del sinceramiento. Habló que esto iba a pasar en algún momento de sinceramiento. Eso es por un lado. Y otra pregunta, ¿este aumento del dólar oficial sube la inflación también? Obvio. Claro que sí. Y más aún cuando a un gran salto del tipo de cambio oficial se suma un impuesto país de un 20%, 15-20%, por supuesto. O sea, por eso el presidente dijo que íbamos a tener en los próximos meses altos índices de inflación e inclusive hizo un ejercicio en su discurso en el cual como que ilustró el peor escenario con 15.000% de inflación en el próximo año. Dijo, esto es lo peor que nos puede pasar. Eso sería la hiper que podríamos llegar. Dijo. Eso es más del 50% mensual, eso teóricamente, en teoría es una hiperinflación. Esto es lo que nos dejó plantado el gobierno anterior con la represión del mercado, con la alta emisión y con la restricción a las importaciones y exportaciones. Ahora, un punto ahí, Gonzalo, te quería consultar, vos que sos economista, tenés varios años y algunas las has vivido, otras las has leído. ¿Es en serio la peor herencia? ¿Podemos hablar de peor que lo que ocurrió en el 2001, peor que lo que ocurrió en la hiperinflación de Alfonsín, peor que lo que recibió Alfonsín como gobierno? ¿En serio es peor? Hay indicadores y hay variables que sí son peores, ¿no? O sea, pero como para llamarla la peor de la historia, porque acá te dicen la peor herencia de la historia. Claramente eso es un discurso político, ¿no?
titularlo la peor herencia de la historia es un título político que tiene mucho fundamento, ¿no? En análisis de variables, sí, por supuesto que sí, es una combinación de los peores escenarios de cada una de las crisis, ¿no es cierto? O sea, atrasos cambiarios, grandes índices de inflación previa a la crisis, de inflación y de pobreza previa a una crisis, gran desfasaje de cantidad de moneda o cantidad de circulante de dinero, cosa que se vio en la previa del Rodríguez y en la previa de la hiperinflación. O sea, ahora estamos con peores indicadores de moneda que en esa época. Entonces, si sumás todos esos indicadores, claramente es un escenario que puede ser fatídico. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta vez? Que no pasó en 2001, que no pasó en 89, que no pasó en 75. Creo yo que se la agarramos a tiempo. O sea, no explotó la crisis como en el 2001, no explotó como en el 89 y no explotó como en el 75. ¿Y con estas medidas crees que se va a corregir de alguna manera la economía? ¿Cuántos meses tendríamos de inflación hasta de alguna manera recaudar lo que necesita el Estado para estabilizarse o equilibrarse, que es de lo que hablaba? Yo creo que hay que ir viendo los primeros meses cómo esto sucede. ¿Qué es lo bueno de esto? Digamos, que todas las medidas que se anunció hoy se pueden realizar por decreto, no tienen que pasar por el Congreso. O sea, con la sola firma de un decreto, con la lapicera, ellos implementan estas medidas que son a todas luces de shock. O sea, acá no hay cero gradualismo. Acá está diciendo voy a hacer un recorte del gasto público de una manera tan fuerte que va a hacer tambalear la estructura estatal, pero que con esto voy a evitar una hiperinflación. O sea, a todas luces lo que yo veo acá de estas 10 medidas que se anunciaron es que el objetivo principal es evitar la hiperinflación. ¿Esto iba a pasar inevitablemente si no se aplicaban este tipo de medidas? Eso no lo sé, ¿no? No lo sé si íbamos a llegar a una hiperinflación o cuándo íbamos a llegar a una hiperinflación si esto no se aplicaba. Lo que sí sé es que si esto no se aplicaba, íbamos a seguir en el proceso de empobrecimiento en el que estamos inmersos. Iba a llegar un momento de que así como explotó en el 2001, explotó en el 89, con sus distintas matices, iba a explotar, ¿no? Si no explotaba desde el Estado, explotaba desde la calle, explotaba desde los privados, ya el hecho de que esté paralizada la economía ya es un inicio, digamos, de que estaba empezando a explotar la bomba. Y bueno, como digo, lo bueno es que se agarró tiempo. Se está implementando unas medidas de shock muy fuertes y bueno, esperemos que tengan las consecuencias positivas que esperamos. Ahora, contestando tu pregunta, y perdón de por ahí explayarme un poco más, porque no todas las preguntas tienen una respuesta certera y menos hacia el futuro. Claro. Se espera que, si sale todo bien, entre 1 año y 2 años tengamos índices de inflación muy bajos, ¿no? A cero va a ser imposible llevarlo, pero sí se espera que en los próximos 3, 4 a 6 meses tengamos índices de inflación muy altos. Sí. O sea, ya en los análisis del presidente electo está previsto un 20% para diciembre y hasta un 40% para enero, ¿no? En un escenario feo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando él da su discurso y hace su análisis de la potencialidad de llegar a un 15.000% de inflación, yo automáticamente fui a ver cómo hizo ese cálculo, digamos, ¿no? O sea, hacer un relevamiento y decir, bueno, a ver, ¿cómo él llega a este cálculo? Claro, él está previendo que la inflación hoy, que es la realidad, está viajando a un 30% mayorista y que va a llegar a un 40 y 50. Y si llegamos a un 50, ¿no es cierto?, ya estamos en una hiper. Y si lo anualizamos al 50-60, estamos en 15.000%. O sea, no era una locura el cálculo que estaba haciendo. Pero bueno, todo esto apunta a que va a haber un pico inflacionario. Ya lo estamos viviendo todos los días, no sé, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a cualquier lugar, ¿no? Me fui a cargar nafta. Casi. Inclusive la nafta subió, pero va a seguir subiendo también esto en consecuencia. Sí, esto va a tener que seguir subiendo indefectiblemente, no sé cuándo, no sé cuánto, pero esto es lo primero, ¿no? Arrancó la motosierra, ya la puso, hasta ayer estaba en velocidad 1, ahora ya está en 3. 4. ¿Qué en todo esto, qué afecta y qué beneficia a la provincia de Misiones en este conjunto de medidas? A grandes rasgos. Analicemos de a una, empecemos a analizar las medidas también.
está dentro del análisis de cada una de las medidas el cómo El va a impacto afectar a la provincia. a Misiones. Pero Claro. sí, podemos hacer un repaso si quieren Sí. de cada una de las medidas y bueno, y vamos viendo cómo afecta eso a la estructura estatal y cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros, que es el espíritu de esta columna, ¿no? Analizar Claro. medidas y políticas y ver cómo nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Bueno, el punto número 1, que no se van a renovar los contratos que tengan menor a un año de vigencia en el Estado, ¿no? El Estado. O sea, ¿qué quieren evitar con esto? Que cada vez que se va a un gobierno deja a todos los amigos, a todos sus militantes con un contrato en el Estado. Entonces, al no renovar estos contratos, bueno, se eliminaría lo que se conoce como el gasto público de la política Sí. en lo que hace a los empleados. ¿Le damos el ok? Sí. Yo le doy el ok. Empleados. Bien. Empleado, no empleado público que trabaja, sino empleado público militante, Claro. que no trabaja, ¿no? Que en estos últimos meses... El famoso ñoqui Sí. sería. Sería el Podemos famoso decir. ñoqui que va al 29 Claro. a cobrar nomás, ¿no? Claro. Exactamente. Y que o en sea, estos últimos meses se le hizo el contrato para que queden en el gobierno. exacto, para que Bien. siga cobrando y también no solamente los contratos, sino los nombramientos en cargos. Bien. Cuando uno nombra a una persona en un cargo, ¿no? Pasa a planta permanente y ahí queda forever and ever. No sé cómo lo resolverán, pero los anuncios no fueron solamente contratos, sino Los últimos también contratos de un año. Estamos sí. hablando de un año, ¿no? de un año, Sí, del sí, último año. No, Tanto- o sea, la gente que trabaja en la administración pública no debe asustarse porque, o sea, quienes trabajan hace más de un año, Y se varios fue años incorporado además. en el último año, sí, Catherine. Sí. Ya Claro, sería claro, en el renovado. último año, yo estoy hablando de antes. No, de antes. De antes Entiendo no. yo, por las dos, digamos, por las dos voces, tanto la conferencia de prensa hoy, que no fue conferencia de prensa, los anuncios hoy grabados de nuestro actual ministro de Economía, tanto como el vocero presidencial en anuncios ayer, que también es economista, o sea, forma parte del esquema de la economía, palabras de él fueron: los empleados públicos no se tienen que preocupar. O sea, Bien. ninguno va a perder su trabajo ni va a estar en problemas, excepto que sea un empleado público que De hace un no año. trabaje, de hace un año y que no trabaje. Porque, Bien. ojo que tal vez esto de revisar no significa dar de baja todos los contratos, ¿no? Sino que, a ver, están trabajando, se trabaja bien, y también queda dentro de la reestructuración, ¿no? del Estado, que bueno, que también es una de las medidas anunciadas hoy, pero que ya fue firmado el decreto el primer día que asume el presidente, y ahí yo salteo al punto 2 y me voy sería el punto 3, porque está Claro. directamente relacionado, que es que pasamos de tener 18 ministerios a nivel nacional a tener 9. O sea, se reduce en un 50% la cantidad de ministerios. Una reestructuración en vertical del Estado de una manera muy grande, muy contundente, que va a llevar un tiempo que esto se acomode, no es de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que recién los ministros se están interiorizando de lo que dejó el gobierno pasado en cada uno de sus ministerios y desde el ministro para abajo, ¿no es cierto? O sea, ministros, secretarios, subsecretarios, van a ir viendo cómo está cada uno de los ministerios para poder hacer la transformación. Claro. Claro. En tiempo, creo yo que esto puede llegar a llevar un año que estén funcionando bien cada uno de Claro. los 9 ministerios con su personal, ¿no? En su lugar de trabajo, porque encima también la medida no es, bueno, vamos a revisar todos los contratos de las últimas los últimos nombramientos, sino que vengan todos a trabajar presencialmente, porque fue en pandemia, muchos puestos quedaron trabajando, haciendo home office, quedando trabajando en la casa, y ahora vengan todos a trabajar presencialmente, vamos a ver qué hacen, qué están haciendo, le vamos a reasignar tareas, y bueno, y los que ¿Qué no es lo que hacen piden nada, todos? La gente está cansada de decir, yo me voy a laburar todos los días y hay otros que van y cobran nada más y no laburan. claro que sí, claro, Estamos por cansados, supuesto, o sea, los mal llamados ñoquis, o bien llamados. o bien llamado ñoqui, sí, estamos cansados de esa injusticia, ¿no es Claro, cierto? Así porque que, bueno, ¿por qué todos nos levantamos temprano, vamos a trabajar y demás, y otros solo cobran? solo cobran, tal cual. Así que bueno, parece ser que va a empezar a terminar con esta historia. Así que bueno, buena onda con esta medida. Transferencias a las provincias. Y hablemos de coparticipación, un tema más que delicado, Gonzalo. Voy a ir punteando porque La pauta oficial también se recorta. tengo pauta oficial. Transferencias a las provincias. ¿Qué va a pasar con las transferencias a las provincias? La van a limitar al mínimo. A limitar al mínimo. Estamos hablando de coparticipación, ¿no? No, estamos hablando de transferencias discrecionales. Ajá. El sistema de coparticipación es automático, o sea,
Nación recauda los impuestos coparticipables, como por ejemplo De las el IVA, el impuesto a las provincias, ganancias, y automáticamente se distribuye para cada una de las provincias por el porcentaje que le corresponde O a sea, cada una. eso de no ellas. se toca, Eso la no se toca. coparticipación no se toca, Ok. bueno, que quede claro, bien. O que no se habló de que se toque. Bien. ¿No es cierto? No puedo asegurar nada. ¿Qué sí se habló de que se iba a reducir al mínimo las transferencias discrecionales? O sea, ¿Qué son? lo que por encima de la repartija automática de la coparticipación, el gobierno nacional le gira a las provincias, ¿no es cierto? Ajá. Que es en política muy utilizado para algún favor a cambio, ¿no es cierto? Votame las leyes. Por ejemplo, votos en el Congreso. Ahora, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué ocurre eso? Ajá. Porque en los presupuestos se subestima la recaudación de los impuestos, entonces por todo lo que queda por encima, ¿no? Nación decide cómo lo distribuye. Entonces, sería un ajuste muy grande a las provincias también. Claro. O sea, lo dijimos acá hace semanas, las provincias también van a tener que hacer una reestructuración de su estructura y van a tener que bajar gasto porque le va a venir menos plata de la coparticipación. De la coparticipación por recaudación y de los giros discrecionales, o sea, le va a venir menos plata por donde se lo mire. Entonces va a haber ajuste también, en consecuencia, en las cuentas fiscales de las provincias y de los municipios. Bien. Entonces, en los tres niveles del Estado van a tener que hacer un ajuste en sus cuentas. ¿Cómo lo harán? No lo sé. Acá en Misiones, por ejemplo, ya se firmó un decreto de que todas las incorporaciones a planta del Estado ya las tiene que autorizar directamente el nuevo gobernador, ¿no es cierto? Sí, que sí, pasa sí. el agua. No Ahora las soluciona- tiene que revisar y autorizar, revisar y además. autorizar. No, Sí, sí, sí. Eso no soluciona el problema hacia atrás, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, por lo menos soluciona que no se siga agravando Claro. la Exacto. situación. La suspensión de la pauta por un año. Se decreta la suspensión de la pauta por un año. La pauta oficial. ¿Qué es la pauta oficial? Es el dinero que le paga el Estado Nacional a todos los medios tradicionales y no tradicionales, porque ahí también metido en la pauta está YouTube, por ejemplo, está TikTok, hay un montón de redes sociales a las cuales se les paga desde el gobierno nacional para que difundan las actividades o el mensaje que quiera Claro. difundir el gobierno Habló de la nación. de miles de millones Sí, en sí. pauta oficial. Son 40.000 millones. O sea, él lo limitó a 34.000 millones, pero dejó afuera ahí, por ejemplo, cartelería, por Claro. ejemplo, todo esto que se imprime, no sé cómo se llama, ¿no? Los banners que van pegados en los distintos vehículos y todas esas cosas. O sea, Claro. la reducción, si es del 100% de la pauta oficial, va a cualquier tipo de publicidad y propaganda. O sea, es más de esos 34.000, sino que llega a 40.000 millones. También lo suspende por un año, no dice que para siempre, pero bueno, se suspende por un año por la situación de emergencia en la que estamos. O sea, no hay plata, no hay gente que no come y nosotros estamos despilfarrando 40.000 millones Para de pesos al año para hacer publicidad. propaganda de lo que hace el gobierno. Para Eso hacer, sería. sí, para hacer Y de publicidad. alguna manera sostener, porque hay medios que se sostienen exclusivamente, Sí, sí. ¿no? Ahí está. Telam, algunos otros. Claro, ¿no? Que claro. hasta el Telam momento se Sociedad del sostenían. Estado es la empresa estatal que se encarga de la distribución de esta pauta oficial, digamos, ¿no? Después por fuera hay contratos de los medios de comunicación con, por ejemplo, las empresas estatales, ¿no? Por ejemplo, Aerolínea Argentina hace un contrato, o ni siquiera un contrato, le gira dinero a un medio, ¿no es cierto? Eso también es pauta oficial. Claro. Nada más que Bien. va por otra Claro. vía. Por eso hay que ver cómo se aplica todo esto y la profundidad de cada una de estas medidas. Fueron enunciadas taxativamente, así muy por arriba, pero esto tiene una implicancia muy grande que, bueno, lo vamos a ir viendo cómo se va aplicando al transcurrir los días y, por supuesto, lo vamos a ir analizando de esta columna. Bueno, obra pública. Obra pública. Obra pública. En el punto número 5. Sector en el cual hay un número importante de trabajadores, Gonzalo. Totalmente de Mueve acuerdo. mucho la actividad económica. Totalmente de acuerdo. Elimina de cuajo, por lo menos la medida, toda la obra pública nueva, o sea, licitaciones nuevas, y las licitaciones ya contratadas que no se han iniciado las obras. O sea, Ok. cualquier empresa que tenga una licitación ganada y firmado contrato con el Estado, esa obra No se no se va a funcionar. Ahora, como bien vos decís, hay muchos trabajadores en el rubro de la construcción que trabajan en empresas que hacen obra pública para Nación, que se van a ver afectados y entiendo yo, pasarán al desempleo y tendrán que buscar empleo de alguna manera o refugiarse, ¿no?, en la asistencia social, que fue la única cuenta de todas las que estoy viendo que anunciaron que es expansiva, ¿no es cierto? O sea, que se aumenta el gasto. Todas las
todas las medidas son para reducir el gasto, pero en lo social se aumenta el gasto. Y ahora vamos a ir un poquito a eso. Bien, aumentar y duplicar la asignación. La asignación está universal por hijo. Este mes 21.000 pesos, claro, subió Ajá. 21.000 pesos este mes, ¿no? Asignación tanto como salario SUAF y asignación por embarazo prenatal y demás. Se duplicaría, iría a 42.000 pesos, si sería así. Se duplicaría y se incrementaría un 50% en las tarjetas alimentarias. Que está, para un Pero hijo ahí ya- 34.000, dos hijos, un hijo 25.000, dos hijos 34.000 y tres hijos Pero o ahí más ya 45.000 pesos. Tenés un desfasaje, Gonzalo, o sea, 100% de evaluación y a los sectores más carenciados que menos perciben, 50% de aumento. No alcanza. No, en asignación el doble. No. 50%. En tarjeta, no, asignación duplica. En tarjeta alimentar sí es el 50% de aumento. Ahora, no es 100%, eso es 100% de evaluación, no implica un 100% de incremento en los precios en la economía. No. O sea, 100% de evaluación del tipo de cambio. Ay, O sea, déjanos tranquilos, por favor. No, ¿Cuánto sí, crees que no puede lo sé. llegar a ser el porcentaje de inflación de diciembre, por ejemplo? Y puede llegar a subir el 20, 30% puede llegar. Bueno. Eso es lo que se espera. Estas medidas son muy fuertes. Vamos a ver cómo impactan en los precios y más a fin de año. Ya vinieron subiendo mucho los precios, Sí. los alimentos. Y Ya van a subir más. Vinieron subiendo y van a subir más. Ahora es hasta dónde, digamos. Hasta dónde van a poder conservar la ecuación venta-precio, ¿no es cierto? O sea, cuánto lo van a subir y cuánto la gente está dispuesta a pagarlo, ¿no? O Ahí va a cuánto estar el puede, límite. ¿no? Porque no se habló de sueldos, de salario mínimo vital y móvil, de eso tampoco se habló. No se habló de salario mínimo vital y móvil, no se Que habló va a quedar de muy bajo con todas las subas. jubilaciones. No sé si habrá anuncios después, no sé si esto Hoy tendrá, subieron este mes jubilaciones nacionales la mínima con aguinaldo a 105.000 pesos, pero con aguinaldo y el bono este mes terminan en 213 este mes, ¿no? Veremos qué pasa en Sí, enero. es así. Vamos a la última que tiene que ver con comercio internacional, que me quedó colgado sobre... Nos falta subsidio, energía, sí, transporte. pero cerremos con lo del sector privado. Sí. O sea, con el ajuste que va a pagar el sector privado. O sea, que vamos a pagar todos nosotros. Con eso vamos a cerrar. Lo del comercio internacional. Van a reemplazar el sistema de CIRAS, o sea, las autorizaciones para exportar e importar, por un sistema estadístico exclusivamente. O sea, nadie te va a decir si vos podés importar o no podés importar. Si vos querés importar, vas a poder acceder a la importación. Y todo esto tiene un trasfondo muy grande en que se necesita que se sinergice la economía y la industria, ¿no? O sea, están devaluando el tipo de cambio oficial para que los exportadores exporten, entren dólares a la Argentina, así se pueden equilibrar los números. Están hablando de que se puedan importar los insumos para que siga la cadena de producción de muchos bienes, ¿no? Ajá. De esta manera se pueda exportar y de esta manera se pueda asistir al sector interno también, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca acá es que vuelva a fluir la economía normalmente. Obviamente va a tener un parate de la actividad principalmente en el consumo interno, porque el poder adquisitivo va a caer abruptamente Totalmente, el sí. primero, segundo, tercero mes. Entonces, todos vamos a poder comprar menos cosas, entonces claramente va a caer el consumo, que no tiene que ver con que pueda llegar a subir el Producto Bruto, o sea, la producción de bienes y servicios en la economía. Acá lo que se está buscando es que volver a crecer en producción de bienes y servicios. Obviamente que te lo va a poner un límite muy grande el sector interno, ¿no? Que no va a poder consumir todo lo que se desearía, ¿no? Porque va a tener una pérdida de poder adquisitivo en el corto plazo muy grande, pero sí lo va a tener desde el exterior. O sea, por ejemplo, se va a eliminar las restricciones a la exportación de carne, ¿no? O sea, todos los que quieran vender carne al exterior la van a poder vender libremente. Muy probablemente Obviamente, los argentinos no comamos carne, pero sí se vaya a poder exportar. totalmente. O sea, ¿qué es lo que se busca con esta medida? Que entren dólares, poder sanear las cuentas que están absolutamente en rojo. Y bueno, con el tiempo recomponer el poder adquisitivo del sector interno para que podamos volver a poder comer libremente carne o algún tipo de bien exportable que tenga un precio internacional, ¿no es cierto? Porque la carne tiene un precio internacional de compra que dista muchísimo del precio interno. O sea, la gran distorsión de precios
de la economía interna es muy grande. O sea, soy redundante, pero hay muchísima diferencia entre el precio internacional de lo que es el combustible y lo que es la carne, por ejemplo, estamos hablando de eso, Sí. con los precios internos. Sí, ¿no? igual que los salarios. Hay mucha distorsión de los salarios en otros países con lo que cobran en la Argentina los trabajadores. Totalmente, está todo tirado para abajo, ¿no? Ahora faltó eso, ¿no? El tema de los salarios, lo que dice Gastón, ¿no? Como que quedamos ahí esperando con qué estas pasa. medidas y con estos anuncios, claramente que el sector público va a pagar una parte del ajuste muy grande, pero también el sector privado va a pagar una muy grande, una parte muy grande, y principalmente voy a la última, se van a quitar gran parte de los subsidios, o sea, se van a reducir los subsidios al transporte, Ajá. ¿no es cierto? Y a la energía. Y eso que cae sobre nosotros, Y siempre. sabemos quiénes son los que usan transporte, Catherine. O sea, Cae siempre el sobre empresario no se nosotros. maneja en colectivo. Sí. El empresario no se maneja en subte. Ah, no va a decir, bueno, me cortaron O sea, el subsidio, pongo yo. No. Cae sobre el trabajador, prácticamente, cae sobre los desocupados, que también me imagino ocupan transporte, y el número de desocupados que va a crecer. Hasta ahora no veo, mira, hablemos, trabajadores de la construcción, seguramente va a haber mucho parate, van a terminar sin trabajo. Trabajadores del Estado, ya sabemos, se achica el Estado, por ende muchos trabajadores van a quedar afuera. Trabajadores de los medios de comunicación, porque muchos medios, como bien lo mencionábamos, se sostienen de la pauta, van a quedar afuera. ¿Y la casta? ¿Dónde paga la casta, Gonzalo? La gran pregunta del millón, ¿dónde lo paga? Lo paga en la obra pública, supuestamente, y lo va a pagar en la medida de que esto no vuelva a ocurrir, digamos, ¿no? Que no vuelvan a despilfarrar dinero en contrataciones, en contratación de obra pública, que muchas veces tiene un gran retorno, o sea, muchos sobornos. En consecuencia, hablábamos de esta misma columna, que la Argentina tiene 7 puntos del PBI, o sea, 7% de todo lo que produce es ineficiencia del Estado. O sea, Gonzalo, que se gasta mal y se va en muchas ocasiones en estos manejos, ¿no es cierto? Una cosita más que te quería consultar. ¿No va a haber medidas para quienes evaden impuestos, para quienes fugan los dólares que hoy necesita la Argentina, para el sector que juega con la necesidad del pueblo, por ejemplo, de los alimentos, los grandes monopolios? ¿A esos sectores no va a haber medidas? No lo sé, no puedo responderte a esa pregunta. Ahora, definamos fuga de divisas, digamos, ¿no? Sí. Es como una palabra muy utilizada con fines políticos, pero que digamos, que los capitales entren o salgan del país, eso tiene que ver con los tipos de política que hay adentro, no es culpa del privado. O sea, si vos le estás dando un escenario, ¿no? Si vos desde las políticas públicas le das un escenario para que la gente venga, o sea, que los capitales golondrina vengan, hagan plata en el sistema financiero y vuelvan a salir, no es culpa del privado, eso es culpa de las políticas públicas. Claro, o sea, si no porque no hay control. Y claro. O sea que debe haber control. Debe haber control, pero deben estar instrumentadas las políticas públicas en la medida de que sea más negocio entrar dinero al país, claro, y ponerlo a producir, claro, que entrar y hacer una timba financiera como lo que fue la bicicleta financiera en la época bajo el gobierno de Mauricio Macri, que entraban y ¿cómo es la bicicleta financiera? O sea, compro bonos, los vendo en pesos, ¿no es cierto? Con esos pesos compro dólares, se devalúa el tipo de cambio, vendo esos dólares, vuelvo a comprar bonos, eso es la bicicleta financiera. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué terminó pasando? Se fueron todos al dólar y terminamos sacando todos los dólares antes de que haya un cepo cambiar de nuevo. Son todos escenarios hipotéticos que no sé y no creo, no espero que vuelvan a suceder. Claro, estas son las primeras medidas y tiene que haber un complemento, seguramente en estos días se van a conocer muchos más. Totalmente de acuerdo, entiendo yo que va a haber muchas otras medidas. Resta lo que va a pasar por el Congreso también. Exacto, Congreso, yo estoy esperando que entre sí, ese famoso paquete, más yo la semana que viene voy a estar toda la semana en Buenos Aires para estudiar eso. Así que seguramente la semana que viene estaremos en contacto vía videollamada. Bueno, sí. Pero bueno, en síntesis es día 2, estas son las medidas anunciadas, esto es lo que sabemos hasta ahora y quedémonos con esto. No hagamos escenarios última pregunta para el futuro. que quiero hacer con estas medidas.
Con estas medidas sabemos que, bien decías, ¿no? Los próximos meses va a haber mucha inflación, devaluación ya del peso y por esto va a caer, ¿no? El poder adquisitivo nuestro, el de consumo y demás, vamos a estar muy ajustados. Pero hay una esperanza futura de decir, aguantamos un poco y estas crees que son las medidas necesarias para salir a flote. Sí, totalmente. Bien. O sea, medidas de shock y que pongan en caja las cuentas del Estado los venimos pidiendo hace mucho. Bien. Lo fuerte de estas medidas, ¿no?, tienen que ver con la cantidad de años o la cantidad de tiempo que se tardaron en implementarlas. Si esto se hubiese hecho muchísimos años antes, no tendrían que ser tan bruscas. Bien. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del nuevo presidente que las aplica o de todos los presidentes anteriores que generaron este escenario, que exista la necesidad de aplicar este tipo de medidas? Esa es la gran incógnita. Ahora, ¿cómo sigue después? No lo sé. No lo sabremos hasta que esto se vaya acomodando. Ahora, fue muy claro en su discurso que asumió, fue muy claro en su discurso cuando ganó las elecciones, fue muy claro durante toda la campaña que van a venir meses oscuros. Creo que no fue tan claro con quién iba a pagar el ajuste, o sea, hizo mucha campaña con que le iba a pagar la casta. Yo sabía que que lo íbamos a terminar pagando en gran medida el sector privado, o sea, todos nosotros, porque entiendo de economía, ¿no es cierto? Pero por ahí entiendo también que si lo decía tan a viva voz, que el sinceramiento de las tarifas, o sea, que esto de que liberar los subsidios al transporte nos iba a pegar a todos nosotros, te escucho. No, le estaba haciendo Catherine con la nota que la vamos a próxima. Perdón. Bueno, a modo de cierre, estas son las medidas, esperemos que sean las acertadas y vamos a seguir estando en contacto y vamos a hacer voy a salir al aire las veces que sean necesarios para aclarar la semana que viene. Muchísimas gracias. Y bueno, los veo pronto. No le digo la semana que viene, tal vez un día antes del fin de semana, porque yo estoy seguro que van a seguir pasando cosas. Por ejemplo, mañana se junta la nueva cúpula del Banco Central de la República Argentina con los bancos, ¿no? Con todos los bancos privados y públicos. Y bueno, y van a terminar de definir, van a terminar de cerrar una negociación con respecto a lo que tiene que ver la gran abultada deuda que tiene el Banco Central, o sea, todos nosotros para con las entidades financieras. Bien, celebró el FMI las medidas. Totalmente. El FMI, como entiendo yo, todo el mundo pide que la Argentina sea responsable con sus cuentas estatales y bueno, esto demuestra que bueno, lo que se está intentando es poner los pies adentro del plato, pero bueno, lastimosamente nuestro pasado hace que no sea gratis, ¿no? De que nos golpee directamente al bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Bien. Bueno, Gonzalo, muchas gracias y éxitos, Nuevamente panorama preocupante para lo que se viene en los próximos tiempos. Esperemos ver el comportamiento también que tengan los argentinos en cuanto a la tolerancia también, que eso va a ser clave. Igual hoy por ejemplo, estuve haciendo una encuesta y la gente es consciente de que esto en unos meses se va a poner más feo, más drástica la situación y bueno, recién lo repasábamos en las medidas. Es así, creo que el capital más grande hoy que tiene este gobierno es la confianza. La confianza aprovechar de ese la gente y del mundo. Así que lo sepan aprovechar, que realmente hagan lo que dijeron que iban a hacer. Y bueno, en una primera medida lo están haciendo, así que esperemos que sigan así y que, que terminen de acomodar todo para que una vez por todas seamos un país normal, estable y que podamos recuperar toda nuestra capacidad de compra. Por favor. Que es la luz al final del camino que habló el presidente. Poder vivir en su discurso. Dignamente, nada más. Tal cual. Bueno, Gonzalo, buenas noches y muchas gracias a todos y un saludo muy grande a todos los. A vos.